Oficina Envigado. Sí, he leído con detenimiento la carta de la oficina de Envigado y me parece que ya hay un antecedente. Lo más importante es considerar que hacia los años 2002, 2003, 2004, esencialmente, el presidente Álvaro Uribe, a través de su comisionado, Luis Carlos Restrepo, consideró actores del conflicto armado y, por tanto, beneficiarios de la Ley 975 o de Justicia y Paz a la oficina de Envigado. Hay que recordar que el famoso Daniel Alberto Mejía Ángel se desmovilizó bajo el epígrafe de Héroes de Granada y Tolobá. Fue considerado en su momento como un delincuente político. No olvidemos que la Ley 975, muy acertadamente, después de un gran estudio, que a propósito estudio que yo hice con otros colegas en Costa Rica en 2002, se les consideró delincuentes políticos en el sentido de que eran sediciosos. El delito de sedición, o sea, como unos contrarrevolucionarios, fueron considerados como tal en la Ley 975. Y hay que recordar, porque hay que tener muy buena memoria, que Danielito, o Daniel Alberto Mejía Ángel, considerado en ese momento eje central de la oficina, mal llamada Oficina de Envigado, porque que yo sepa no existe, eso es más un rótulo periodístico y de opinión pública, pero no, es más un mito que una realidad. El señor Daniel Alberto Mejía Ángel estuvo en la concentración de La Ceja. Allí no era una cárcel, recordemos que en el 2006 fueron trasladados ya a Itagüí. El señor Daniel Alberto Mejía Ángel, alias Danielito, con el comisionado de paz acordó que como estaba fracasando el proceso de paz, él firmaba, salía y renunciaba a los beneficios que le concedía la Ley 975, y ya sabemos lo que pasó con este caballero. Lo importante sí es establecer que jurídicamente hay un antecedente, que ni siquiera con Pablo Escobar existió, y es a estas personas vinculadas a la llamada Oficina de Envigado, ya se les dio el tratamiento de delincuentes políticos o actores de un conflicto en el gobierno de Uribe, a través de la Ley 975, lo cual significa ni más ni menos que la carta de intención de estos grupos, que básicamente manejan el área metropolitana de Medellín, y de pronto incluso en su momento se dijo que manejaban el tema de personas de otros municipios como Granada. Efectivamente me parece que no es descabellada, que es una propuesta muy viable, porque el conflicto urbano se dio fundamentalmente en las comunas, y no olvidemos que la toma de la comuna 13 de Medellín fue consecuencia de un movimiento contrainsurgente, es decir, allí se estableció la guerrilla, allí fue el ejército, también fueron los paramilitares y fueron algunos de la oficina de Envigado, como lo ha documentado don Diego Fernando Murillo, más conocido como don Berna. Usted dice que es hora de quitar ese rótulo de la oficina. Ah, no. Darse de esa camiseta. Sí, no, esa teoría no es mía, no me va a robar la autoría de esa expresión. Me parece genial, extraordinaria esa frase, y es de la famosa hermana de don Rogelio, de la doctora Cruz Helena. Me parece lo más inteligente. Yo sostuve varios diálogos aquí en Medellín el año pasado con ella, y me dijo una cosa que me parece absolutamente viable y digna y encomiable de tener en cuenta. Es que el rótulo de la oficina de Envigado, como tal, ha sido manejada esa franquicia de tal forma que frente a los norteamericanos, ya sabemos, equivocadamente sí, pero se le ha equiparado como un grupo terrorista
que apoya a Al Qaeda y a otros grupos, que en mi sentir no está muy probado, pero ese es el manejo y es la teoría de los Estados Unidos. Estoy de acuerdo con la doctora, estoy de acuerdo con lo que dijo en su momento y no es ni el momento histórico, ni es saludable para las personas ponerse en la camiseta mal llamada Oficina de Envigado. ¿Por qué? Ya sabemos lo que está pasando en Estados Unidos. Nada menos que el hecho de considerar a algunos miembros de la llamada Oficina de Envigado como personas que han atentado contra el fisco de Estados Unidos y están en la lista Clinton, me parece que es un golpe muy duro. También pienso y considero que es el momento histórico de que no solamente se desarticule la llamada Oficina de Envigado y todos los elementos que alrededor generan conflicto en el Valle de Aburrá, sino que también se retrotraiga la historia, insisto, al momento en que el gobierno Uribe, sobre todo en su primer cuatrenio, tuvo a bien resolver el conflicto urbano de la ciudad de Medellín a través de la teoría de la contrainsurgencia, que repito, tiene marco legal en la llamada antisubversión o delito de sedición, que no sé por qué en última instancia la Corte Suprema de Justicia terminó declarando ilegal o inconstitucional el tema de la sedición. Pero me parece que vale la pena retomar lo que históricamente ocurrió en los años fundamentalmente 2002 a 2005, 2006. Cuando usted hace ese antecedente, ¿es que usted piensa que ellos pueden ser parte de justicia transicional hoy? Claro, claro. Es que la ley 975, o Ley de Justicia y Paz, tiene el mismo trasunto y el mismo contenido de la ley transicional. Lo que pasa es que los paramilitares, llamados así, o las autodefensas, a mi modo de ver no supieron negociar. Y como no supieron negociar, terminaron pagando 8 años. La justicia que hoy se está tratando de implementar para juzgar la guerrilla de las FARC, probablemente o posible o eventualmente las del ELN, apuntan a eso, a que es una justicia transicional, con la diferencia que a los paramilitares no le dieron la oportunidad, sino a la tropa, de no ir a la cárcel, y a las cabecillas de pagar hasta 8 años de prisión. Pero eso fue un tema político, no un tema jurídico. Políticamente estuvieron débiles, jurídicamente también, porque no hubo, podríamos decir, un acompañamiento más inteligente. Y también lo digo, faltaron juristas en la mesa, faltó mucho el contenido político. Y yo dije, empezaron mal, porque es que empezaron desmovilizándose sin tener el techo o el piso jurídico. Efectivamente, la ley 975 en esencia es una ley de transición. Que se llame Justicia y Paz, es una ley transicional, porque lo que hace esta justicia es salirse del marco legal de la justicia ordinaria. Tanto es así que se ha considerado que quien quebrante esta ley pasa a la justicia ordinaria. No es la ley regida para todos los eventos, sino para casos especiales. Dicho de otra manera, ya existe la ley transicional para estas personas en la ley 975. Lo que pasa es que no ha sido manejada adecuada y correctamente, pero yo insisto, es absolutamente viable. Ahora, ellos mismos lo dicen, que no haya impunidad, pero que le den un tratamiento distinto, me parece viable y jurídicamente aplicable, porque ya hay un antecedente y porque además el sentido aplica en el siguiente caso. Si yo soy subversivo y creo un grupo para antisubversivamente combatir eso, el conflicto es el mismo, es un círculo. Me parece que jurídicamente está bien planteado. Si a usted lo llama una persona en la oficina de Envigado y usted le dice negocie con Estados Unidos y entréguese. Ellos tienen dos posibilidades. Una, la primera, efectivamente negociar con Estados Unidos. A mí me parece que, por ejemplo, lo que hizo el llamado señor Rogelio fue adecuado, porque se presentó a Estados Unidos, presentó sus descargos. ¿En qué sentido?
en el sentido, yo no soy un terrorista, actué de esta forma porque había un conflicto y hubo muertos y se aplicó más o menos la teoría de la legítima defensa, es si yo mato es en legítima defensa porque si no el muerto va a ser yo. Me parece que la única alternativa no es esa, arreglar con los norteamericanos, y de hecho yo creo que los llamados miembros de la oficina de Envigado lo que deben de resolver es el tema aquí, que es lo correcto, es que la extradición se viene repitiendo hace mucho tiempo, no es más que un mecanismo alternativo, subsidiario y accesorio a la justicia ordinaria. Es que la extradición no es más que la manifestación de la incapacidad de un Estado para juzgar a sus nacionales.